gusto que estén conmigo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Me da mucho gusto que me acompañen esta tarde. Antes que nada, bueno, pues por supuesto nos está acompañando, por favor recuerda nuestro nombre, Guadalupe. Y Guadalupe viene por parte de la Dirección de Educación Continua. Si tienen alguna duda con respecto tanto al evento como en especial con respecto a diplomado o a cursos, ella es la persona ideal. Ella les puede conducir para que ustedes conozcan y tengan pues más información con respecto a toda la oferta que la universidad está promoviendo, con respecto a ciertas características que existen, por ejemplo, o ciertas condiciones especiales que hay para egresados, y también, bueno, pues en general todo lo que está relacionado con el evento del día de hoy. Una vez más, qué bueno que nos encuentren, que están pues con nosotros. En especial el día de hoy tenemos a dos miembros del claustro que quiero saludarles. Querida Emma, ¿cómo estás? Es miembro del claustro de profesores del diplomado, y también, estimado José Luis, qué bueno que estás con nosotros. Muy bien, pues sin más vamos a empezar. Voy a dividir esta charla en dos partes. La primera de ellas, creo que no se me escucha en parte porque no he prendido los micrófonos. Sí se te oye porque tienes buena voz. Sí, pero se supone que pusieron los micrófonos para algo. Pero gracias, Emma, por la flor. Pero bueno, la idea es que de alguna manera se me pueda escuchar bien. Y bueno, pues en primer lugar, como les había comentado, esta charla se va a dividir en una explicación de lo que es nuestro programa. Y en segundo lugar, les voy a dar una pequeña información, un entrenamiento previo, vamos a ponerlo así, con respecto a lo que son los derechos de autor y por qué creo que es muy importante que el día de hoy tengamos esta charla. Nuestro diplomado de Derecho Corporativo ha tenido durante el tiempo otras ediciones. Digamos que en la actual generación o en la actual época, empezamos desde el 2017 y ya tenemos varias generaciones egresadas. Entonces esto pues por supuesto nos da mucho gusto. ¿Cuál es el esquema del programa del Diplomado de Derecho Corporativo? Son 6 módulos. Estos 6 módulos se dividen en 144 horas lectivas. Esto significa que son 144 horas frente al aula, y además de esto, bueno, pues tenemos un horario que a lo mejor no a todo mundo conviene, porque muchas veces la gente quiere el fin de semana para descansar. Pero lo cierto es que los profesionales y generalmente quien trabaja o quien ya está de pasante o alguna cosa así, le es más difícil moverse, por ejemplo, a ciertas horas en la tarde. Y bueno, pues por ejemplo, si alguien viene de Santa Fe, es mucho más cómodo. Si alguien está, por ejemplo, en el sur, es mucho más difícil trasladarse, por ejemplo, no sé, a las 6, 7 de la tarde, y bueno, pues generalmente cuando uno se retira temprano de la oficina, no lo ven con buenos ojos. Entonces, para evitar este tipo de circunstancias, precisamente hemos puesto este horario que es demandante, pero creemos que es una buena opción. El horario que tenemos es los sábados, de 8 de la mañana a 14 horas, a las 2 de la tarde. Por supuesto, es un horario que implica 6 horas, pero bueno, en estas 6 horas tenemos algunas interrupciones de descanso, pues para un café, alguna cosa así, para charlar un rato y poder seguir con la clase. Entonces, así es como está estructurado nuestro diplomado. Y tenemos principalmente 2 requisitos. El primero es que haya una entrevista con un servidor, yo soy el coordinador académico del diplomado, y también que haya conocimiento del inglés. No se necesita, o sea, no hay exámenes en inglés, ni tienen que hacer escritos, ni tienen que hacer ensayos, ni mucho menos. Pero sí es muy importante que tengan un conocimiento, principalmente porque en algunas materias hay material en inglés. Entonces, quien no habla inglés de una manera relativamente fluida, pues le cuesta mucho más trabajo aprovechar el material. Entonces, por eso es que siempre queremos que haya conocimiento del idioma inglés. Por supuesto, no hay un examen de admisión, ni mucho menos. Eso ya cada quien lo irá valorando. Y también, aquí es una cosa muy peculiar, no es requisito para nosotros que la persona que busque entrar, que vamos, el aspirante, así es, o la persona el candidato que esté buscando entrar, la persona que sea aspirante a entrar, no es necesario que sea abogada. Simplemente
puede ser, ya sea que efectivamente sea una persona que tenga formación en derecho, pero también nos hemos encontrado en algunos casos personas con otro tipo de formación, pero que están muy en contacto con abogados, por ejemplo, o que por su necesidad tiene que tener una formación o debe de entender mejor la formación legal de lo que es una empresa o de lo que es en general el derecho privado enfocado al corporativo. Entonces les damos a estas personas la oportunidad, por supuesto esto demanda un esfuerzo especial para que puedan seguir la clase, pero sí que estaba abierta la posibilidad, entonces no es una limitante no ser abogado. Y además de esto, bueno, pues puse aquí en mi correo electrónico, bueno, en la pantalla, está el correo electrónico de la Dirección de Educación Continua, en donde pueden ustedes pedir informes, y también está el mío propio. Yo no me encargo propiamente, ni tengo toda la información de carácter administrativo, pero con todo gusto les puedo dirigir con la persona apropiada para que tengan ustedes la solución a cualquier duda que se plantee. Esto es para nosotros lo que podríamos decir el perfil de ingreso, como les había explicado. De aquí específicamente, para nosotros es el resaltar que no se necesita ser abogado, pero sí, para empezar se necesita tener la conciencia de lo que es el derecho y además de alguna manera pues que sí tengan la necesidad de cubrir estos conocimientos que se vayan planteando. Entonces no es necesario ser abogado, y lo repito, por eso es que de alguna manera nuestro perfil de ingreso señala esa situación. En ese sentido pues sí somos muy incluyentes. Luego, tenemos cuál es el objetivo general del diplomado. Para nosotros el objetivo general del diplomado es simplemente preparar profesionales que sean derecho o que estén involucrados en otras disciplinas para que a través del conocimiento actualizado, el desarrollo de habilidades y la aplicación y la práctica de la ciencia jurídica interactúen exitosamente en la operación legal de una empresa. Es en pocas palabras lo que para nosotros es el objetivo central de nuestro diplomado. ¿Y cómo logramos esto? Esto lo logramos, insisto, a través de 6 módulos. Estos 6 módulos están dirigidos en diferentes áreas del derecho corporativo, del derecho empresarial. En primer lugar tenemos, bueno, como siempre, una materia muy importante que es lo que son los temas selectos de sociedades mercantiles, que aquí tenemos al profesor titular. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues por supuesto en este módulo lo que se busca, la gran mayoría que se inscriben son abogados. Entonces la gran mayoría es gente que ya viene preparada en la materia o que incluso a lo mejor ha ejercido la materia de lo que podrían ser sociedades mercantiles. Entonces ustedes podrían preguntarse qué de importante tiene que alguien estudie este tipo de módulo, porque se vuelve a dar un módulo que de alguna manera se replica en lo que en su momento fue o lo que se vio en la licenciatura. Lo cierto es que lo que son las sociedades mercantiles son bastante dinámicas. Entonces constantemente estamos viendo modificaciones en las leyes. Durante muchos años, durante muchas décadas, yo creo que hubo un estancamiento, y eso, bueno, me lo podrías tú confirmar mejor, pero hubo un estancamiento. Pero lo cierto es que en los últimos años, tal vez en los últimos 15 años, vamos a poner, ha habido ciertas modificaciones. En las estructuras incluso han aparecido nuevas sociedades mercantiles, ha aparecido maneras diferentes de poder administrar las empresas, han aparecido nuevos órganos de administración, han aparecido nuevas responsabilidades, etcétera. Entonces todo esto es muy importante que quien cursó la carrera de Derecho y a lo mejor no está del todo actualizado, que precisamente se actualice. Entonces para nosotros esto es muy importante, tanto que quien carece del conocimiento se informe, como que quien tiene el conocimiento se actualice. Entonces, por eso es que creemos que nuestro módulo, y en especial, o en general, nuestro diplomado, es muy importante, porque precisamente el objetivo central del diplomado es actualizar a las personas. Por supuesto, no nos vamos a sentar a hablar de filosofía del derecho, o de Ulpiano, o de Papiniano, o de personas que en algún momento crearon lo que nosotros ahora conocemos el derecho, sino simplemente es abordar de una manera práctica los problemas que el día a día están presentando, en este caso en sociedades mercantiles, mi buen colega José Luis. El segundo módulo es el de propiedad intelectual, que tengo yo el gusto de manejar, de enseñar. Y por supuesto aquí en el tema de propiedad intelectual es muy interesante, porque sí tenemos casos de varios colegas que llegan sin conocimiento sobre propiedad intelectual. Entonces, para mí es siempre muy retador, muy interesante, pero a veces siempre es un reto el poder identificar
cuál es el nivel del grupo para que quien sí llega con cierta preparación encuentre nuevos retos dentro de lo que es la propiedad intelectual, que para mí es, por supuesto, muy, muy interesante. Yo tengo aproximadamente unos 23 años dedicándome a esto, entonces me apasiona la propiedad intelectual y para mí es muy importante enseñarla y que la gente conozca la propiedad intelectual. Y por el otro lado, pues quien definitivamente en su formación profesional no tuvo la oportunidad de tener una materia, una clase de propiedad intelectual, que pueda prepararse y que tenga conocimientos con respecto a lo que es la propiedad intelectual y todo lo que existe y todo lo que la estructura. En tercer lugar tenemos otra materia que no todos los abogados están preparados sobre ella, que es el marco jurídico del comercio exterior en México. Entonces, aquí, para nosotros es muy interesante porque mi querido René Suastey, que es el titular de la materia, él no es abogado, él es administrador de empresas. Sin embargo, tiene muchos años, no digo porque si no luego me dice que digo que está demasiado viejo, pero tiene décadas trabajando tanto en la Secretaría de Hacienda como en el Servicio de Administración Tributaria. Y actualmente es subadministrador y está enfocado precisamente a temas de legislación y a temas jurídicos con respecto a algunos puntos. Ya es en su momento quien se inscriba escuchará más a detalle todo esto, pero a temas que están vinculados con el comercio exterior. Esto desde el punto de vista de la autoridad, o sea, desde el Servicio de Administración Tributaria. Esto me parece muy, muy importante. Entonces, aquí tenemos a un profesional que no es abogado, pero que tiene amplios conocimientos en derecho, específicamente en una materia que no es conocida para todas las personas y que además también es una materia bastante dinámica. Así como la materia de impuestos constantemente está cambiando, también todo lo que está relacionado con el comercio exterior constantemente está siendo modificado. Entonces, René está en el SAT, entonces él tiene los últimos conocimientos y el último material de qué cosa es lo que está sucediendo. Pero además también él, durante todos estas décadas en que ha estado trabajando, él se ha dedicado también a formar abogados, se ha dedicado a formar personal de comercio exterior, agentes de comercio exterior, agentes aduanales, etcétera, con respecto a temas legales. Entonces, bueno, René tanto tiene la experiencia de enseñar como todo lo que es el conocimiento de la materia de comercio exterior. Es un gran profesor, un gran profesional y tenemos mucho gusto en tenerle entre nosotros. Después tenemos el cuarto módulo de quien también tenemos por aquí a la titular, que es medios alternativos de solución de controversias, que mi querida Emma es quien es la titular de la materia. Y esta es otra materia que muchas veces encontramos que los profesionales del derecho no conocen. Incluso en algún momento, y ya Emma, hasta hemos tenido calurosas o cálidas, o no sé cómo llamarle, discusiones acaloradas, porque efectivamente hay incluso algunos colegas que consideran que los medios alternativos de solución de controversias no son derecho, que no son derecho y no debieran además formar incluso parte de la currícula de los abogados. Entonces, por supuesto, hay mucho que reflexionar con respecto a ese punto. Creemos que, porque además esto lo comparto yo con Emma, creemos que es una gran forma de abordar el tema de lo que es soluciones diversas a lo que es litigio, a lo que es estar ante tribunales. Es buscar otra manera de resolver un problema que a la larga tiene, yo creo que muchísimas más ventajas que simplemente terminar en un juzgado, años para recibir una sentencia que muchas veces a nadie deja satisfecho. Entonces Emma, ella es mediadora y también ya tienes la patente de árbitro, por lo que recuerdo que me comentaste. Entonces ella tanto tiene la patente de árbitro como también tiene la patente de mediador. Entonces ella trabaja dentro de sus actividades profesionales, dentro de lo que es, o bueno, está al servicio, digamos, o está atenta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces tiene mucha experiencia en resolver problemas, tanto como mediadora como árbitro. Entonces yo considero que definitivamente tanto la experiencia como el conocimiento de Emma son muy valiosos y por supuesto también es para nosotros un honor que forme parte de este diplomado. Tenemos en quinto lugar un módulo que ciertamente incluso en algún momento ha llegado a ser hasta polémico, porque es los temas de derecho penal y la empresa. Usualmente entre los abogados que
que nos dedicamos al derecho público o quienes nos dedicamos al derecho corporativo, la gran mayoría tendemos a rechazar al derecho penal. Y viceversa, generalmente la gente que está metida en derecho penal no le gusta el tema de las empresas. Sin embargo, pues desde hace ya algunos años, las modificaciones legales que hay en México nos han llevado a entender o a forzarnos a tener que involucrarnos con el derecho penal y las empresas, porque anteriormente, cuando yo estudié, cuando mi buen José Luis estudió, pues las personas morales no eran sujetas de derecho penal, no eran imputables, ahora sí. Entonces, es muy importante, sin que necesariamente se vuelvan en especialistas en derecho penal, no es la intención, pero sí la idea es recordar, reforzar ciertos conocimientos y además también de alguna manera adquirir ciertos conocimientos enfocados a lo que es la prevención y enfocados a lo que es la reacción primaria, digamos la de primeros auxilios, vamos a llamarlo así, para poder resolver un problema penal en tanto se determina si es que un especialista se dedica a este punto. Y para ello tenemos dos grandes colegas que son muy estimados, mi buen Paquito Riquelme. Paco Riquelme, simplemente lo que les puedo decir es que él es el abogado general de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Entonces, bueno, pues es el abogado de los abogados. Y además es una persona muy honesta, vamos, con un ejercicio profesional impecable y con toda la experiencia del mundo en derecho penal, por supuesto muy reconocido dentro del ámbito del derecho penal. Y el otro profesor es mi buen Julio Hernández Barros. Él fue mi profesor, él se ve más joven que yo ahí en la fotografía, pero él me dio clases cuando yo estaba en la universidad. Y él también tiene una práctica legal muy amplia y es muy reconocido, tanto como maestro aquí en la universidad, en licenciatura tuvo varios reconocimientos, como también en su ejercicio profesional. Muy recomendables ambos. Y por último tenemos también a mi querida Paola Hernández. Ella se dedica a una materia que es difícil de describir y es difícil de dar, pero a mí me sorprende su gran capacidad de poder satisfacer a las personas en algo en donde parece que es imposible quedar satisfecho, que es precisamente el tema de compliance y buenas prácticas en la empresa, buenas prácticas corporativas. El compliance es un término tan moderno que incluso quienes actualmente están en la carrera de Derecho, muchos de ellos ni siquiera lo conocen y no saben muy bien de qué se trata y es lo de hoy y es lo de mañana. Entonces, todos quienes nos dedicamos al derecho, quienes somos profesionales del derecho, de alguna manera estamos tocando constantemente el tema del compliance en muchos aspectos. Entonces es muy importante, por supuesto, estar preparados. Yo insisto, Paola es una gran profesional, tiene muchos años prácticamente del ejercicio profesional de su vida, lo ha dedicado tanto a derecho ecológico como también a lo que es el compliance. Ella empezó a hacer compliance antes de que existiera el compliance como tal y tiene conocimientos, tanto preparación en México como en el extranjero. Entonces tiene todo el conocimiento del mundo y además es una gran profesional, es una gran maestra, él sabe muy bien poder transmitir los conocimientos y bueno, no queda duda de que también es una gran adquisición para nuestro diplomado y para nosotros también es un honor que esté ella con nosotros como parte del claustro. Me gustaría en este momento suspender mi presentación para preguntar si es que tienen alguna duda. Si hay alguna duda con respecto al diplomado. Bueno, muy bien. Pues, de todas maneras yo voy a estar por aquí y bueno, pues también el resto del equipo de la Dirección de Educación Continua vamos a estar pues todos por aquí presentes en caso de que haya alguna una indicación y además también vi que tienen un lugar aquí en la explanada muy bonito, ¿verdad? Muy bien montado, un booth, ¿cómo llamarlo? Una isla, digamos, de educación continua en donde tienen materiales y bueno, donde por supuesto cualquier duda les pueden atender. Muy bien, pues ahora vamos rápidamente a hablar sobre qué cosa es la propiedad intelectual y muy en específico qué cosa es una obra, más bien si es que lo que yo tengo en mis manos es una obra. Esta charla yo la ideé porque a mí me queda claro que cualquier ser pensante es capaz de crear obras.
Pero muchas veces las personas no saben de esa circunstancia o no se dan cuenta o a veces confunden y creen que lo que tienen en sus manos es una obra protegida por derechos de autor cuando no lo es. Entonces vamos aquí a charlar con respecto a qué cosa es una obra y si lo que uno tiene en las manos es efectivamente una obra protegida por los derechos de autor. Quiero preguntarles, ¿alguien conoce o ha tenido clases de derechos de autor o clases de propiedad intelectual? Tú sí, tú también y tú también. ¿Quién les dio clases? Estoy grabando la charla y esta parte la voy a cortar porque yo he de decir que si uno no se acuerda del nombre del maestro, quiere decir que a lo mejor no fue muy buen maestro, que nadie se queme. Pero bueno, como quiera que sea, la materia es muy interesante. Lo cierto, y en mi experiencia, es que generalmente mis colegas que se dedican a enseñar propiedad intelectual, la gran mayoría se enfocan a marcas. Entonces la gente habla de marcas, de marcas, de marcas, cuando la propiedad intelectual es muchísimo más amplia que todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿y qué cosa es la propiedad intelectual? ¿Cómo se compone la propiedad intelectual? De alguna manera, y con la intención de ser didáctico, este es un esquema de lo que es la propiedad intelectual. Entonces tenemos dos grandes mundos, así le podemos llamar, que son los derechos de autor y la propiedad industrial. Y con respecto al tema de los derechos de autor, aquí es difícil hacer una división porque no es tan clara como en el caso de la propiedad industrial, pero yo podría aquí decir que lo que son los derechos de autor es, bueno, lo que compone las obras, lo que son los derechos conexos, que digamos son derechos que viven alrededor de los derechos de propiedad, de los creadores de las obras, de los que tienen derechos derivados de la creación de obras, y también tenemos lo que conocemos como las reservas de derecho al uso exclusivo. Esa de alguna manera es la forma de dividir, por lo menos para efectos de esta charla, lo que son los derechos de autor. Y bueno, la propiedad industrial es mucho más fácil de definir porque está muy claramente separada, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos dentro de la propiedad industrial otros dos grandes campos que son tanto lo que llamamos los signos distintivos como las creaciones novedosas. En el caso de los signos distintivos tenemos las marcas, por supuesto, pero también tenemos lo que son los nombres comerciales, lo que son los avisos comerciales, lo que son las denominaciones de origen, lo que son las indicaciones geográficas, y también tenemos algo que se llama trade dress, que actualmente en la legislación mexicana está equiparado a una marca. Personalmente no creo que se trate de una marca, pero bueno, pues así está en la ley. Ya en algún momento, si tienen el gusto y la oportunidad de acompañarnos en el diplomado, hemos de charlar más con respecto a estos puntos, que algunos de ellos son polémicos. Y después de todo esto tenemos lo que son las creaciones novedosas. Estas creaciones novedosas, para empezar, pues se lideran, o las más comunes, las más conocidas son las patentes. Después tenemos los modelos de utilidad, tenemos también los diseños industriales, los trazados de circuitos integrados, y también tenemos las variedades vegetales. Todo esto son diferentes figuras de propiedad intelectual que protegen diferentes tipos de derechos, diferentes tipos de creaciones o diferentes tipos de signos distintivos. Todo esto es lo que la propiedad intelectual engloba. A mí siempre me interesa mucho que quien toma clases conmigo conozca, por lo menos de una manera general, lo que son algunas de estas figuras, porque cierto es, insisto, que en mi experiencia algunos colegas generalmente nada más se enfocan a las marcas. Lo cierto es que son muy importantes, pero no son las únicas. Y hay otras cosas más, hay otras materias más, y un abogado que se precie de conocer propiedad intelectual por lo menos tendría que tener una idea general de lo que es todo esto. Ahora bien, ¿qué es una obra? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea de lo que es una obra? Con respecto, por supuesto, hablando de derechos de autor. Pues a mí en la experiencia solo me ha tocado que el software se tiene que registrar como una obra ante el autor. Eso sí es lo único que he visto en mi experiencia. Eso está muy bien, es muy interesante y además tienes toda la razón. Y yo te puedo preguntar algo que a lo mejor no tienes la respuesta, pero además incluso hay colegas que tampoco tienen la respuesta, colegas especialistas en propiedad intelectual que tampoco saben. ¿Tienes tú alguna idea de por qué en la legislación mexicana, que además es común a lo que podríamos llamar la legislación europea,
continental, o sea, es una excepción o es distinto a lo que llamamos el common law, o sea, todo lo que es el derecho que surge y que se aplica principalmente en los países que fueron o que forman parte del Imperio Británico. También en Japón tienen una legislación un poco diferente, pero en general en todo el resto de Europa, todo lo que podemos llamar la Europa latina o la Europa continental, que sea más apropiado, todos señalan que la protección de los programas de cómputo son a través de los derechos de autor. ¿Tú tienes una idea por qué? ¿Alguna vez te lo has planteado? No, no me lo habría planteado, pero, o sea, supongo que es por el tema que, o sea, sí hay un trabajo detrás de creación por parte de unos ingenieros profesionales y, o sea, y justo cada software es distinto y tiene particularidades que pueden caracterizarlos una obra que puede dar ventajas competitivas sobre otro. Muy bien, pues yo creo que tienes una idea buena, pero yo nada más quisiera matizarlo de esta forma. Seguramente saben que cuando uno tiene un programa de cómputo, atrás del programa de cómputo existe, no sabes qué hay atrás o saben qué hay atrás del programa. El código fuente, efectivamente, el código de programación de ese software. Ese código se equipara a una obra literaria. Realmente es un texto. Lo que pasa es que es un texto que nosotros como seres humanos no somos muchas veces capaces de entender o de leer porque no es un texto que esté adecuado para que nosotros lo leamos. Pero ¿quién lo lee? Una computadora. Entonces, esa pequeña reflexión poca gente la conoce y sin embargo es una de las justificaciones por las cuales precisamente el software, los programas de cómputo se protegen a través de obras literarias. O bueno, se equiparan como obras literarias más bien y se protegen a través de los derechos de autor. Ahora, yo les voy a poner esto, no sé si funcione porque me dicen algo del audio, no sé si se escucha en otro lado, pero bueno, si no pongo aquí este micrófono aquí. No, el audio no necesariamente es muy relevante, pero no sé si alguno haya visto este video por ahí por internet y sabe de qué se trata. ¿Nunca lo habían visto? ¿Tú sí lo habías visto? A ver de qué se trata. ¿Empieza qué? A pintar. ¿Qué creen que está pintando el elefante? Un elefante. ¿Será un autorretrato? ¿Tú crees que sí? Muy bien. Efectivamente, este video se los pongo porque me parece muy ilustrativo. Lo pueden buscar en YouTube, o sea, en cualquier lugar. Y hay me parece que esto es en Tailandia, si la memoria no me engaña, en un país asiático, en donde hay elefantes, evidentemente. Entonces, hay un espectáculo en donde la gente va y ve cómo el elefante empieza a pintar, en este caso un elefante. Pero además no nada más pinta un elefante, como podrán ver ahí en el video, va además a pintar flores y algo que a lo mejor yo ni podría hacer, le hace 4 patas al elefante, porque yo creo que si yo hago un dibujo me sale peor que el elefante. Ahora vean cómo le pintó su trompita y su ojo y su boquita. Y ahora a ver qué cosa está pintando. Está pintando un árbol el elefante. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Que el elefante es un artista? La verdad es que yo creo que pinta mejor que yo. Yo no sé ustedes, a lo mejor ustedes son artistas. Yo soy muy malo pintando, pero no sé ustedes qué piensen. No, habría que retrotraerse a los primeros conceptos de derecho civil para ver quién es centro de imputación o de derechos. Ok, con la nueva ley de protección animal tendría estos derechos, pero no creo que se le pueda reconocer un autor. Bueno, a ver, esto se puede discutir y ustedes pueden argumentar y lo que ustedes quieran. Lo cierto es que incluso ya hubo hace aproximadamente unos 3 años, la memoria no me engaña, a lo mejor fue en 2018, 2019, ya hubo un pleito
un pleito legal que estableció una entidad que se llama PETA, no sé si lo habían escuchado por ahí, que es una organización de protección a los animales, porque un fotógrafo inglés había dejado su cámara fotográfica y se acercó un mono y se tomó una selfie, digamos, o sea, se tomó un autorretrato. Entonces, PETA alegaba que el mono tiene derechos de autor sobre su fotografía, porque evidentemente lo que hizo el dueño de la cámara, el fotógrafo, pues, utilizó la fotografía y la publicó en redes sociales y salió en revistas y todo esto, ¿no? Y además tuvo mucho éxito. Y entonces PETA decía, no, es que los derechos de autor son del mono, que es un poco similar a esto. ¿Ustedes qué piensan? Yo les había comentado al principio de esta charla que para que alguien sea sujeto de derechos de autor tiene que ser un ser pensante. Y hasta donde yo sé, ni los monos ni los elefantes son de alguna manera seres que tengan lo que nosotros podríamos llamar la impronta o lo que podríamos llamar la intención o el ingenio para crear. Tristemente, el elefante realmente podemos decir que no sabe que está pintando un elefante. Incluso la gran mayoría de los animales, excepto 2 o 3, la gran mayoría de los animales no se reconocen en un espejo, no saben que son ellos mismos. ¿Eso qué significa? Que no son conscientes de sí mismos. Un elefante, hasta donde sabemos, no es consciente de sí mismo, y como no es consciente de sí mismo, pues tampoco es consciente de lo que está haciendo. O sea, la conciencia es un ejercicio intelectual, un ejercicio psicológico, pues que demanda uno de los más altos grados de reflexión, de inteligencia precisamente, y en este caso un elefante pues no es consciente. A lo mejor un mono podría en algún momento llegar a tener ciertas características, pero evidentemente entre un mono y un ser humano, pues bueno, no existe ese libre albedrío, no existe esa reflexión. O sea, cuando llegó el mono y se tomó una fotografía, no dijo, ¡ay, una cámara! Me voy a tomar una foto. A lo mejor, me imagino que aquí todo el mundo sabe haber tomado una selfie. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque me apetece tomarme una selfie. El mono no dijo eso. Y el elefante menos. El elefante no dijo, ¡ay, ahora yo voy a dibujar a mí mismo! Si el elefante, por ejemplo, dibujó un arbolito, no es porque dijo así, no sé si alguien sabe quién es Bob Ross, que salía en unos programas y que salía a dibujar, no es porque dijera, ay, aquí vive un arbolito, lo voy a pintar. Eso no pasa con los animales. Entonces, ¿qué sucede? Que no son propios de derechos de autor. Y actualmente, por ejemplo, hay una discusión muy importante con respecto a lo que es la inteligencia artificial. Hay países, muy concretamente en Australia, en donde ya se ha dado cierta protección, porque hay discusiones tanto con respecto a si la inteligencia artificial puede ser titular de derechos de autor o de derechos de patente. Entonces, en Australia están tendiendo a decir que sí. Yo siempre alegaré que la inteligencia artificial, mientras no sea consciente de sí misma, no puede crear obras protegidas por derechos de autor. Y si en algún momento existe inteligencia artificial que llegue a ser consciente de sí misma, bueno, estaremos a lo mejor cerca del Armagedón, no lo sé, pero precisamente fue, no sé si hoy o ayer, que ya hay reclamos de gente que dice que hay que detener el tema de la evolución de la inteligencia artificial hasta en tanto no haya ciertas reglas establecidas precisamente para protegernos a nosotros como humanidad. Entonces, es muy interesante. Les voy a pasar otro video. Este es más cortito. Vean qué pasó aquí. ¿Ustedes creen que esto es una obra protegida por derechos de autor? Pues es un espacio público. Entonces... Lo que dices puede de alguna manera ser cierto, pero la razón legal es que no es una obra protegida por derechos de autor porque no hay ninguna intención de nadie de grabar ese instante. Simplemente es una cámara de tráfico en donde de pronto vuela una lechuza.
Entonces, alguien puso la cámara ahí y de pronto sucedió algo, ¿verdad? Pero eso no significa que alguien puso la cámara pensando que en algún momento se iba a producir algo bello o algo que de alguna manera representara lo que en este momento quien puso la cámara ahí pensaba que debía de ser. Y entonces dijo, en algún momento va a suceder esto y lo quiero grabar. Entonces, al no haber esa intención y al faltar esa impronta, entonces no estamos frente a lo que es una obra protegida por derecho de autor, como podría ser a lo mejor una obra cinematográfica o una obra audiovisual, por ejemplo. No es una obra. Pero esto, si tienen ustedes el gusto y la oportunidad de acompañarnos en el diplomado, lo hemos de discutir más a detalle. ¿Qué cosa es una obra? Esta es una explicación que la ley simplemente da. Es toda creación intelectual original que se compone por la expresión externa de una idea. Infortunadamente no sé ni siquiera cómo estamos de tiempo porque no tengo a la mano mi reloj y no sé qué tan... Bueno, que terminamos creo que a las 5 me parece, ¿verdad? Bueno, si tuviéramos la oportunidad, incluso si alguien quiere aquí hacer el ejercicio, yo en mi clase hago un ejercicio muy interesante que además lo he aprendido en ex jefe, que me parece que realmente es muy, muy interesante. Todos podrían aquí sacar una hoja, no les digo que lo hagan porque yo creo que no haya nadie, a lo mejor ya ni conocen lo que son los cuadernos ni las hojas, pero en una hoja, o lo pueden hacer por ejemplo en su casa, pero pueden dibujar una carita feliz. El concepto es carita feliz. Y cuando yo les digo a ustedes, vamos a dibujar una carita feliz, seguramente todos en la mente tienen lo que es una carita feliz. Y sin embargo les puedo asegurar que si aquí en el salón hacemos el ejercicio, o en el aula, y además incluso si hiciéramos el ejercicio en todo el pasillo, con todas las personas que nos encontráramos, no habría una carita feliz igual. Así es. ¿Por qué? Todos conceptualizan. Lo que dices es muy cierto. Cada quien percibe la realidad de una manera diferente. ¿Y qué cosa es lo que influye? ¿Por qué cada persona ve las cosas de una manera diferente? Por su contexto, O sea, cuando dices el contexto, yo entiendo que es su educación, su origen, su familia, su sexo, su percepción de sí mismo, su cultura, su religión, o sea, cualquier cosa que influya en el ser humano es lo que precisamente podríamos decir construye el contexto de cada persona. Y eso nos influye tanto que hace que el mundo lo percibamos a través de todo este bagaje que tenemos. Entonces, por eso, cuando yo les doy una idea tan sencilla como una carita feliz, cada quien dibuja su versión de lo que es una carita feliz. Y a eso le llamamos impronta. Precisamente yo les doy una idea, esa idea entra en ustedes, se mezcla con todo lo que son ustedes como personas, como seres humanos, y entonces hay un resultado, hay una expresión externa de lo que ustedes piensan. Y esa expresión externa es lo que protegen los derechos de autor. Tan sencillo como eso. Entonces, si ustedes ven una expresión como puede ser una carita feliz, cada quien hace su propia carita feliz porque cada quien le imprime lo que cada quien es como persona a esa expresión. Ahora, si eso es en una carita feliz, imagínense si yo les pidiera que me hicieran, por ejemplo, una novela con respecto a un rey y a una reina que están enamorados. Cada quien haría cosas muy distintas. Y por eso es que, independientemente del tiempo que la raza humana tiene en el contexto, vamos, en la tierra, todo el tiempo estamos creando. Y además les podría decir que, y además a mí me gusta mucho hacer esta reflexión, las obras protegidas por derechos de autor, o las obras más bien, es el objeto o es, digamos, el derecho más amplio que existe en toda la tierra. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del derecho civil, el derecho civil tiene un límite, el derecho penal tiene un límite, la propiedad tiene un límite.
cuando hablamos de derechos de autor no tiene límite, porque podríamos decir que desde el primer homínido que tuvo conciencia de sí mismo hasta el niño que está naciendo en este momento, todos constantemente estamos teniendo ideas y estamos constantemente creando. Es tanto así que incluso dormidos estamos pensando. E incluso dormidos estamos generando ideas y estamos creando. Entonces hablamos de una fuente infinita de recursos que se reflejan a través precisamente de las manifestaciones del ser humano. Por eso es que a mí me parece que la materia de los derechos de autor, todas las personas las tendrían que saber independientemente de que sean o no abogados. Cualquier persona tendría que saber. ¿Por qué? Porque todos creamos, independientemente de que seamos abogados o no. Esto también independientemente de cuál sea la forma de expresión. No importando el fin de la obra, o sea, no importa por qué se hace. Yo les comento a mis alumnos, por ejemplo, a lo mejor el fin es hacer dinero, o el fin es ofender a alguien, o el fin es enamorar a una chica, o un hombre, ¿verdad? ¿Por qué no? O a lo mejor el fin puede ser alegrar el día a otra persona, o el fin puede ser festejar el Día de la Madre. Seguramente aquí todo el mundo en su momento ha hecho un cuadro de sopas de coditos, por ejemplo, un cuadro con sopa de coditos. Eso es una obra, es la percepción que en ese momento tuvimos a esa edad y que teníamos un objetivo, un fin. ¿Cuál era? Pues hacer un cuadro a lo mejor para el Día de la Madre, para dárselo a mamá. No importa tampoco el medio de expresión, como les había dicho, o sea, puede ser verbal, puede ser a través de la pintura, puede ser a través de la sopa de coditos o como ustedes quieran. No importa tampoco en ningún modo el medio de expresión y tampoco importa el mérito de la obra. ¿Qué significa? A lo mejor el cuadro que le hicieron a su mamá está horroroso, pero seguramente ella lo ve muy bien, e independientemente de que esté feo o no, es una obra, porque los derechos de autor no valoran el mérito de las obras, sino valoran de dónde viene. Eso es muy, muy importante. Luego, tenemos aquí diferentes obras, ni siquiera las voy a mencionar, pero tenemos aquí lo que son diferentes obras protegidas por derechos de autor. Yo nunca le pido a mi alumnado que se ponga a memorizar esto porque no tiene sentido. Si se fijan, el último punto dice las demás que por analogía puedan considerarse parte de las anteriores. Eso quiere decir que todo prácticamente que cumpla con los requisitos de ser original y de estar de que esté manifestado de una manera externa, digamos, que haya una manifestación externa de esa idea, está protegido por los derechos de autor, ya sean pinturas, fotografías, videos, selfies, lo que ustedes quieran, un cuadro, un graffiti, etcétera. No sé si hayan escuchado de Banksy, que ahora está de moda. Es lo que le llaman un artista callejero y pues, una manera de expresión. Entonces, ustedes podrán decir, bueno, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el fin? No importa, es una obra protegida por derechos de autor. Luego tenemos qué cosas no son obras, porque aquí es muy importante. Ya vimos qué cosas sí pueden ser obras, pero hay cosas que creemos que son obras y que no lo son. Y aquí sí, de alguna manera los comentamos rápidamente. Bueno, las ideas en sí mismos. Yo siempre le he dicho a mis grupos, las ideas no se protegen. Hay por ahí incluso algún despacho de colegas especialistas, y querría decirlo incluso entre comillas, especialistas en propiedad intelectual que dicen, protege tus ideas. Las ideas no se protegen. ¿Qué es lo que se protege? La expresión externa de esas ideas. Yo puedo tener, por ejemplo, la idea de viajar a la luna, y no por eso después voy a ir a la NASA a decirles, oye, pásame mis regalías porque yo ya tuve la idea de ir a la luna, ¿eh? Eso no funciona así. Las ideas como tal no tienen protección, sino la expresión externa.
Luego, también bueno, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, todo esto no tiene protección. Tampoco lo que es el aprovechamiento industrial, comercial, las ideas contenidas en las obras protegidas, los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios. Eso tampoco está protegido por los derechos de autor. Y a veces la gente te pide, o sea, yo he tenido clientes que llegan y que me dicen, oye, yo quiero proteger este manual, por ejemplo, de operaciones. Eso no tiene protección desde el punto de vista de los derechos de autor. A lo mejor yo podría decir, sí tiene protección la expresión, pero el contenido no. O sea, hay que tener también mucho cuidado, porque a veces hay gente que nos dice que sí podemos obtener protección sobre cosas que no se pueden obtener protección. Los nombres, títulos aislados, letras, dígitos, las reglas, por ejemplo, no sé, del Vagamon o del dominó, no sé, del fútbol, eso no tiene protección. Tampoco los formatos tienen protección, ni las instrucciones para llenar un formato. No tienen protección tampoco, por ejemplo, las leyes. El texto de las leyes me estoy refiriendo. Por ley, el texto de la ley no tiene una protección. Ahora, sí podemos ir a lo mejor en algún lugar comprar una ley. Ya ustedes, insisto, a lo mejor no de todo lo ven por internet, pero todavía en mi época había, y lástima que se fue en este momento mi buen José Luis, pero antes había una cosa que nosotros los abogados conocíamos como las leyes de Andrade. Seguramente nadie sabe de qué estoy hablando. Las leyes de Andrade estaban en unas carpetas y traían unos postes, entonces uno se suscribía y cuando había un cambio legislativo, Andrade le mandaba a uno las hojas y uno ponía a los pasantes, por eso yo lo conozco, ¿verdad? Porque a mí me tocó ser pasante y estar cambiando las hojas de Andrade, entonces había que quitar los postes y cambiar las hojas y sustituirlas, perdón, por las hojas con las nuevas, con nuevos cambios. Eso, el texto no tiene protección, pero sí la expresión, sí la expresión editorial, vamos a ponerlo así. Entonces hay que tener cuidado con respecto a todos estos conceptos, ¿no? Las noticias, por ejemplo, la noticia como tal no tiene derechos de autor, pero su expresión sí. Entonces hay que ver qué cosa es lo que sí tiene, qué cosa es lo que no. Luego, ¿cuáles son las características de los derechos de autor? En primer lugar, la protección surge desde el momento de la creación de la obra. Tú me comentabas, hay que registrar el software en derechos de autor, y está bien, y tiene sus razones. Sin embargo, la protección de una obra no surge a raíz del registro, surge como resultado de la creación propia de la obra. Y además esto también me lleva al segundo y uno de los más importantes principios de los derechos de autor, que es precisamente el principio de ausencia de formalidades para su protección. Eso significa que más ausencia de formalidades que no tener ni siquiera que registrar la obra. Simplemente por crearla ya tiene protección. Y eso es en general, los principios de los derechos de autor giran alrededor de esto, de evitar que haya formalidades que le dificulten al titular de los derechos de autor hacer ejercicio de estos derechos. Hay derechos morales muy interesantes y también tenemos los derechos patrimoniales, que voy a pasar rápido por ello porque creo que ya nos acercamos pronto al fin. ¿Qué hora son? Perdón. Bueno, pues espero rápidamente terminar. Tenemos derechos morales y los derechos patrimoniales. Yo aquí les podría decir simplemente, los derechos patrimoniales son los derechos de explotación de la obra. Y los derechos morales son los que vinculan a la obra con la persona. No en todos los países así se reconocen, pero son los derechos que el titular tiene sobre la obra por ser titular o por haber creado esa obra. Como ven aquí, todo gira alrededor de la creación. Los derechos de autor, contrario a otro tipo de derechos, no son importantes en cuanto a quién tiene la propiedad o quién tiene la posesión, sino quién es el titular, quién desarrolló, quién creó esa obra. Y ahí tenemos pues que estos son los derechos morales que, si insisto, se inscriben con nosotros, pues ya tendremos la oportunidad de discutir más a detalle, que son pues los derechos de paternidad, el derecho de divulgación, de integridad, de modificación, el derecho de retiro y el derecho de repudio. Son los derechos morales que hay con respecto al tema de los derechos de autor. Y tenemos por el otro lado los derechos patrimoniales que, insisto, están vinculados con la explotación de la obra, y tenemos en ellos pues los derechos de reproducción de la obra, los derechos de comunicación pública, los derechos de distribución y los derechos también de transformación. Esto, por supuesto, tiene otros puntos. Esto podríamos simplemente que está vinculado con el uso de la obra. Ese es en general el concepto. Quien use la obra
debe de tener una autorización por parte del titular e incluso bajo ciertas circunstancias pagarles regalías. Y ya estas son diferentes formas de lo que es el uso, aunque bueno, esto es una visión general, hay algunas cosas más específicas, pero esto es así en general. ¿Preguntas? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Por favor, adelante, con respecto al diplomado, con respecto a lo que acabamos de ver, por supuesto. Sí, yo con lo que acabamos de ver, en los derechos de reproducción, algo tiene que, o se relaciona con las SOGEMs, que son las sociedades estas que te cobran por reproducir en un espacio público ciertas... Mira, aquí lo que sucede es que en el mundo en general han aparecido las sociedades de gestión colectiva, que son sociedades que buscan resolver un problema que es realmente muy difícil de resolver. Si yo tengo una obra y vamos a pensar, yo soy, no sé, un compositor de música. Entonces hago una canción y esa canción de pronto la están haciendo. La palabra reproducir es incorrecto porque en derechos de autor el reproducir significa hacer copias. Entonces simplemente las obras que están protegidas por derechos de autor, nosotros podemos decir, bueno, que se hace uso de esas obras. Y entonces, si efectivamente hay un uso de obras, es muy difícil que yo, persona física, pues vaya a tocar la puerta de todos los lugares en donde están tocando mi canción. Y peor, ¿verdad? Si resulta que esto está en varias partes del mundo, bueno, es imposible que vaya puerta por puerta a cada lugar. Entonces, la intención de las sociedades de gestión colectiva es precisamente facilitar el que los autores o el que hay sociedades de gestión colectiva muy diversas, el que, digamos, los titulares de los derechos puedan recolectar sus derechos a través de estas sociedades de gestión colectiva. Sí, por supuesto, tiene que ver, porque tiene que ver precisamente con la explotación de la obra y con el derecho que tiene el titular de recopilar, de recoger regalías por esa explotación. Así es. Entonces, yo, de todas maneras, es otro punto muy interesante a discutir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que con esto estaríamos dando por concluido la sesión. Les agradezco mucho su tiempo, me da mucho gusto conocerles, espero que consideren inscribirse en nuestro diplomado. Independientemente de eso, les invito, porque me parece que es un esfuerzo muy importante de la Universidad Iberoamericana, les invito a ver todas las opciones que tanto la Dirección de Educación Continua como también lo que es lo que son posgrados está ofreciendo. O sea, hay cosas maravillosas ahí, desde cursos, tenemos diplomados, tenemos especialidades, tenemos maestrías y tenemos doctorados. Y hay cosas, yo podría decir, tan banales, ¿verdad?, como la astrofotografía, que yo ya tomé el curso, que me parece muy, muy interesante, o el curso, por ejemplo, de la apreciación del vino, que por cierto tienen masterclass, si no me equivoco, más tarde. Entonces, si tienen la oportunidad en sus agendas, véanlo, porque bueno, son cosas interesantes que hacer. Y de todas maneras, si no, bueno, incluso tenemos pues, los doctorados que la Universidad Iberoamericana ofrece como entidad de educación superior. Revísenlo y les agradezco mucho su tiempo, me da mucho gusto conocerles y estoy a sus órdenes. Muy bien, gracias.